¿Sabías que los estados reciben dinero del gobierno federal para invertir en seguridad pública? Mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, conocido como el FASP, el gobierno federal transfiere recursos a cada estado. El encargado de supervisar el buen uso de estos fondos es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación. Pero estos recursos no van de acuerdo a la crisis de violencia que estamos viviendo. En el periodo 2010-2017, el dinero del FASP representó 1.3% del total de las aportaciones que la Federación envía a los estados y municipios para atender necesidades como educación, salud, infraestructura social, entre otros. Peor aún, los recursos del FASP van disminuyendo. En 2013, el monto destinado fue de 7.632 millones de pesos, y en 2018, en la peor crisis de violencia de nuestra historia reciente, el presupuesto bajó a 6.989 millones de pesos. Fueron 642.3 millones de pesos menos, y eso sin contar el incremento de precios durante estos años. Es mucho dinero. Con esos 642.3 millones de pesos se podrían haber comprado, por ejemplo, 1.201 patrullas Charger sedán, o mejor aún, incrementar los salarios de nuestros policías. Pero además no se cumplen con las reglas del FASP. Por ejemplo, los gobiernos estatales tienen la obligación de aportar, cuando menos, 25% del monto recibido. Si lo hacen o no, es otra historia. Miren, en 2016, según la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno del estado de Chihuahua únicamente aportó 9.3 millones de pesos de un total convenido de 73.5 millones de pesos. Es decir, solo el 12.7% de lo que le correspondía. No cumplió con su obligación y sin embargo le enviaron más fondos federales. ¿Por qué? ¿Fue una negociación política? No lo sabemos. Por otra parte, supuestamente los estados no se pueden gastar el dinero del FASP en lo que quieran, debido a que hay 10 programas prioritarios para el gasto de este recurso. En 2017, ¿en qué se gastaron los casi 10.000 millones de todo el fondo, sumado a los recursos federales y los recursos estatales? Entre infraestructura y equipamiento y desarrollo y certificación policial, se utilizó más del 50% del total de recursos del FASP. ¿En qué se gastó menos? Con más de 30.000 desaparecidos, la búsqueda de personas recibió únicamente 0.3% del monto total. Con graves carencias sociales en prevención, se gastó 3.1% del monto total y en prevención del delito de alto impacto, el 4.8%. Pero no solo es un tema de montos y prioridades, también ya sabemos que o gastan mal parte de estos recursos o no los ejercen en su totalidad. Hablemos de sus ejercicios, es decir, de dinero que se debía gastar para mejorar las policías y que no lo hicieron. A partir de diversas entrevistas que realizamos a funcionarios estatales, resulta que esto sucede porque hay una mala coordinación entre los actores encargados de administrar y ejecutar ese dinero. Esto es, que no se coordinan las oficinas del Secretariado Ejecutivo en los estados, la Secretaría de Finanzas Estatales y las Secretarías de Seguridad Pública o las Fiscalías. Es tan grave esta descoordinación que aún existen recursos del 2016 sin ejercer. Con un corte hasta enero de 2018, se encontró que, del monto del FASP de 2016, los estados con mayor subejercicio fueron los siguientes. Veracruz no gastó 52%, equivalente a 222 millones de pesos. Chihuahua no gastó casi el 19%, equivalente a 54 millones. Guerrero no gastó 13%, equivalente a 38 millones. Guanajuato no gastó 12%, equivalente a 38 millones de pesos. Y Michoacán no gastó casi el 11%, equivalente a 13 millones de pesos del FASP. Todos estos estados viven en una grave crisis de inseguridad y ni siquiera son capaces de invertir los recursos que se les envía para fortalecer a sus policías. Lo peor es que el Secretariado Ejecutivo les sigue enviando dinero y no lo sanciona. Es decir, no cumple con su función de promover el desarrollo policial en el país. Ahora, hablemos de desvíos. Dinero que se debía ir a mejorar a las policías y que se gastaron en otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, se encontró que en dicho estado se simuló la compra de uniformes para las policías por un monto de 2 millones de pesos, pero nunca fueron presentados comprobantes de pago y peor aún, no hay evidencia de la existencia física de estos artículos.
También hubo desvío de las cuentas del FASP a otras cuentas por más de 250 millones de pesos. ¿Qué permite los desvíos? Con base en las entrevistas que realizamos en Causa en Común, podemos concluir que esta situación se explica por la opacidad y la falta de controles efectivos en el ejercicio del gasto por parte de los propios estados, la negligencia del Secretariado Ejecutivo para monitorear el ejercicio del gasto y la ausencia de penalización a los estados que presentan irregularidades en el ejercicio del gasto. En resumen, para atender la inseguridad, nuestros gobiernos invierten poco, no invierten lo que deben de invertir, en ocasiones no gastan la totalidad de los recursos y en otros casos se roban el dinero. Exijamos al Secretariado Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad con el desarrollo policial del país y exijamos también a los gobiernos estatales que inviertan bien nuestros recursos para atender la inseguridad, que es el tema que más nos lastima a todos los mexicanos. Para que nos cuiden, empecemos a cuidarles.